Capítulo 2. Hola, Clay. El aire entró de nuevo en su cuerpo con la fuerza de un puñetazo. Un rugido se formó en su garganta, pero no dejó que saliera, muy consciente del olor acre del miedo que ella desprendía. Joder, Tali le tenía miedo. Bien podría haberle clavado un puñal en el corazón. Ven aquí, Tali. Ella se restregó las manos sobre los muslos y meneó la cabeza. He venido para hablar contigo. Nada más. ¿Es esta la forma que tienes de hablar conmigo? Largándote. Se dijo que debía callarse, que no podía gruñirla. Eran las primeras palabras que cruzaban en 2 décadas. Pero era algo tan natural, tan fácil, que parecía que hubieran hablado el día anterior. Salvo por el miedo. ¿Tenías pensado detener el coche en algún momento? Talín notó que se le formaba un nudo en la garganta. ¿Pensaba hablar contigo en el bar? El leopardo se había hartado. Moviéndose a una velocidad sobrenatural, típica de su raza, se detuvo a un par de centímetros de ella, antes de que pudiera tomar aire para gritar. Se supone que estás muerta. Dejó que ella viera la cólera que le invadía, la rabia que había dispuesto de 20 largos años para fermentar y extenderse hasta empapar todas las venas. Me mintieron. Sí, lo sé. Lo sabía. Clay se quedó mudo de incredulidad. ¿Que tú... qué? Durante todo el tiempo que estuvo siguiéndole la pista a un fantasma, había estado convencido de que le habían mentido sin que ella supiera nada. Le había destrozado pensar que Talia estaba en alguna parte, creyendo que había roto su promesa de volver con ella. Ni una sola vez había considerado que ella pudiera haber tomado parte de ese plan de forma voluntaria. Aquellos ojos del color de las nubes de tormenta se enfrentaron a los suyos. Les pedí que te dijeran que me había matado en un accidente de tráfico. El puñal se clavó tan hondo que perforó su alma. ¿Por qué? Porque tú no ibas a dejarme en paz, Clay, susurró. El tormento era como una bestia salvaje en aquellos grandes ojos grises, unos ojos bordeados por una banda ambarina. Estaba con una buena familia, tratando de hacer una vida normal. Sus labios hicieron una mueca. Oh, tan normal como sabía. Pero no podía relajarme. Podía sentirte buscándome en cuanto saliste del reformatorio. Tenía 12 años y no me atrevía a cerrar los ojos por si te encontraba en mis sueños. El leopardo que habitaba en él desnudó los dientes en un gruñido. Eras mía y tenía que protegerte. ¡No! Cerró las manos en 2 puños. Su rechazo se reflejaba en la tensión de todo su cuerpo. ¡Nunca fui tuya! Bestia y hombre se tambalearon bajo el feroz impacto de su rechazo. La mayoría de la gente pensaba que se parecía mucho a Judd, el sí frío como el hielo de los Snowdancer, que no tenía sentimientos. En aquel momento deseó que eso fuera verdad. La última vez que le habían herido de ese modo, como si su alma estuviese siendo lacerada por 1 millar de crueles látigos, fue el día en que salió del reformatorio. Lo primero que hizo fue llamar a los servicios sociales. Lo siento, Clay. Talín murió hace 3 meses. ¿Qué? Su mente se quedó en blanco, sus sueños de futuro bloqueados por un negro muro. No, fue un accidente de coche. No. Aquello le había vencido, le había hecho pedazos, pero la profundidad del sufrimiento de entonces, aquel dolor cortante y desgarrador, no era nada comparado con el rechazo actual. Sin embargo, y a pesar de la herida que le había infligido, aún deseaba, necesitaba tocarla. No obstante, cuando alzó una mano, ella se estremeció. Tali no podría haber hecho nada que le causase más desolación a su protector corazón animal. Combatió el dolor como siempre hacía, encerrando la amabilidad y dejando que la cólera vagase en libertad. En los últimos tiempos estaba furioso de manera constante, pero ese día el dolor se negaba a remitir. Le clavaba sus garras amenazando con hacerle sangrar.
Jamás te hice daño, murmuró. No puedo olvidar la sangre, Clay, respondió con voz trémula. No puedo olvidar. Él tampoco. Vi tu certificado de defunción. Después de que pasara la conmoción supo que era mentira, pero añadió: necesito saber que eres real, que estás viva. Esta vez, cuando acercó la mano a su mejilla, Tally no se estremeció, pero tampoco buscó consuelo en su contacto como siempre había hecho de niña. Tenía una piel delicada, del color de la miel. Un sendero de pecas se extendía desde el puente de la nariz hacia los pómulos. Nunca te gustó resguardarte del sol. Ella le lanzó una mirada sorprendida, seguida de una tímida sonrisa que le golpeó como si de un puñetazo en el estómago se tratara. Nunca se me dio bien. Al menos no había cambiado en eso. Pero había cambiado mucho. Su Tally había corrido a sus brazos todos los días durante 5 de los años más felices de su vida, buscándole como protector y como amigo. Ahora le retiró la mano hasta que él la apartó. Una silenciosa reiteración de su rechazo que se marcó en su alma como una quemadura de hielo. Aquello tornó su voz ronca cuando habló. Si tanto me odias, ¿por qué me has buscado? ¿Por qué no le había dejado con sus recuerdos, las reminiscencias de una niña que solo había visto bondad en él? Aquellos recuerdos eran lo único que había tenido en su lucha por mantenerse en la luz. Siempre había llevado oscuridad en su corazón, pero ahora le llamaba cada minuto del día, prometiéndole en susurros que encontraría paz no sintiendo, sin sufrir. Ni siquiera los vínculos del clan eran ya suficientes para retenerle. No cuando el atractivo de la violencia palpitaba en él día y noche, hora tras hora, segundo tras insoportable segundo. Tallinn abrió los ojos como platos. Yo no te odio. Nunca podría odiarte. Responde a mi pregunta, Tallinn. No iba a volver a llamarla Tally. Ya no era su Tally. El único ser humano que había amado su defectuosa alma antes de que fuera arrastrado hasta los Dark River. Aquella era Tallinn, una desconocida. ¿Quieres algo? A Tallinn se le encendieron las mejillas. Necesito ayuda. Clay jamás podría volverle la espalda, pasara lo que pasase, pero escuchó de forma impasible. La ternura que le inspiraba amenazaba con convertirse en algo contra lo que deseaba arremeter y causar dolor. Si revelaba la profundidad de su furia, si le espantaba de nuevo, podría hacerle cruzar definitivamente el límite. Necesito a alguien lo bastante peligroso como para acabar con un monstruo. Así que has venido a buscar a un asesino nato. Ella se estremeció una vez más. Luego irguió la espalda. He acudido a la persona más fuerte que jamás he conocido. Clay soltó un bufido. Querías hablar. Pues habla. Tallinn miró más allá por encima del hombro de Clay. ¿Podríamos hacerlo en un lugar más privado? La gente podría venir en coche hasta aquí. No llevo extraños a mi guarida. Clay estaba cabreado, y cuando se cabreaba se volvía mezquino. Tallinn alzó la cabeza en un gesto bravucón que le trajo a la memoria recuerdos del pasado. Vale, podemos ir a mi apartamento en San Francisco. Y un cuerno. De vez en cuando trabajaba en las oficinas de los Dark River, cerca de Chinatown, pero se trataba de un edificio construido para felinos. No hacía que se sintiese acorralado. Me pasé 4 años en una celda. No incluyó los 14 que había pasado en el apartamento, pequeño como una caja de cerillas al que su madre y él habían llamado hogar. No me siento cómodo entre 4 paredes. Un dolor descarnado afloró en las facciones de Tallinn, convirtiendo los ojos grises, del color de las nubes durante una tormenta, en negros y eclipsando el anillo de color ámbar fuego. Lo siento, Clay. Te encerraron por mi culpa. No te hagas ilusiones. Tú no hiciste que le arrancaran las tripas a tu padre adoptivo, ni que le desgarrase la cara. Tallinn se apretó la mano contra el estómago. No lo hagas. ¿Por qué no? Insistió. Una cáustica mezcla de ira y posesión dominaba su feroz instinto protector en lo tocante a Tallinn. Una vez más, se recordó a sí mismo que aquella mujer no era su Tallinn. No era la chica por la que habría hecho cualquier cosa, incluso abrirse las venas con tal de mantenerla a salvo.
Maté a Orrin contigo en la habitación. No podemos ignorarlo, como si nunca hubiera ocurrido. No tenemos por qué hablar de ello. Antes tenías más agallas. Un sonrojo cubrió otra vez sus mejillas, haciendo que se encendieran bajo la tenue luz del día que se iba apagando. Pero dio un paso hacia él con el cuerpo temblando de furia. Eso fue antes de que tuviera su sangre salpicándome la cara, antes de que mi cabeza se llenara con sus gritos y los rugidos de un leopardo. Un cambiante depredador podía cazar en absoluta quietud, tanto en forma humana como animal. Pero aquel día sentía tanta rabia que el animal que moraba dentro de él había escapado por completo. Durante aquellos minutos en que corrió la sangre, fue un humano demente, un leopardo sobre dos piernas. Para apartarle del cuerpo mutilado de Orrin Henderson, tuvieron que suministrarle una dosis excesiva de sedantes para animales. Lo último que vio mientras yacía en el suelo, con la cara presionada sobre la sangre aún tibia, fue a Tally hecho un ovillo en un rincón. Tenía el rostro salpicado de sangre y vísceras, trozos rosados y carnosos, y grisáceos, residuos grisáceos. Sus ojos le miraban sin verle y sus pecas resaltaban sobre la piel blanca como la tiza visible entre todas aquellas manchas rojas. Parte de la sangre era de ella, la mayoría de Orrin. Antes tenías más pecas en las mejillas, comentó, atrapado por el recuerdo. Aquello no le horrorizaba. Su lado animal era lo bastante poderoso como para que no le preocupase nadie ajeno a su clan, mucho menos aquellos que se atrevían a hacer daño a los suyos. Por entonces, Tally e Isla eran los únicos miembros de su clan. Siempre supo que mataría para proteger a cualquiera de las dos. No cambies de tema. No lo hago. Tu rostro fue lo último que vi del exterior. Le rozó aquellas pecas con un dedo. Deben de haberse difuminado o cambiado al crecer. No, no es así, espetó, y por primera vez pareció la misma chica que antaño había conocido. Se han multiplicado y extendido. Malditas pecas. Ahora son posesión tuya, dijo, divertido como de costumbre por su antipatía hacia esos diminutos puntitos pigmentarios. Son tuyas. Ya que las cremas no hacen que desaparezcan, y que no quiero hacerme la cirugía láser, supongo que sí. Clay casi se relajó atrapado en los ecos de un pasado muerto hacía mucho tiempo. Ah, cuánto poder tenía Tallinn sobre él. Podría ser que se arrastrase. Darse cuenta de su continua debilidad por una mujer que había encontrado repulsiva la violencia que anidaba en su corazón, confirió a sus palabras un matiz cortante como una navaja. Dame las llaves del coche. Elia dio un paso atrás con recelo. Se ha calado. Puedo. Dame las putas llaves o búscate otro imbécil que te ayude. Antes no eras así, dijo. El tormento colmaba sus grandes ojos al tiempo que apretaba los labios como si estuviera conteniendo las emociones. ¿Clay? Él tendió la mano. Después de un segundo de tensión, Tallinn puso la llave computarizada sobre la palma de su mano. La mayoría de las llaves de los vehículos estaban codificadas con la huella dactilar del propietario, pero por esa misma razón, los de alquiler entregaban una llave preprogramada en lugar de pasar media hora codificando a cada nuevo cliente. Aquello ahorraba tiempo, pero también permitía a los ladrones robar los coches. Idiotas. Sube. Clay rodeó el jeep con paso airado, sin articular palabra, y ocupó el asiento del conductor. Cuando Elia dejó atrás el enfado y se montó, él ya tenía el vehículo en funcionamiento. Le concedió solo el tiempo necesario para abrocharse el cinturón de seguridad antes de dar marcha atrás, virar y volver por donde habían venido. El bar estaba a las afueras de Napa, próximo a los vastos bosques que delimitaban el área, bosques que formaban parte del territorio de los Dark River. Se dirigió a la privacidad de aquellos árboles, esforzándose cuanto pudo por hacer caso omiso del especiado aroma femenino de la mujer que tenía sentada a su lado. Por fascinante que fuera esa fragancia, aún había algo extraño en ella, y eso confundía al leopardo. Pero en ese preciso instante Clay no estaba de humor para analizar su reacción. La adrenalina era lo que le impulsaba. ¿A dónde vamos?, preguntó Tallinn al cabo de 10 minutos, cuando él salió de la carretera y se internó en las sombras de los enormes abetos que dominaban la zona.
Clay. Él proferió un gruñido gutural, demasiado cabreado con ella como para que le preocupase mostrarse educado. Tallien sintió que el vello de la nuca se le erizaba a modo de primigenia advertencia. Clay siempre había sido menos civilizado. Incluso atrapado en los claustrofóbicos confines del complejo de apartamentos donde se habían conocido, se apreciaba su furia animal contenida bajo un barniz de callada intensidad, y sus andares habían sido los de un depredador a la caza de una presa. Nadie, jamás, se había atrevido a intimidar a Clay, ni los chicos que le doblaban de edad, ni los agresivos pandilleros que vivían para sembrar el terror, ni siquiera los exconvictos. Pero eso fue entonces. Su comportamiento actual era distinto. Deja de intentar asustarme. Él hizo amago de morderla, consiguiendo que diera un brinco en el asiento. No tengo que intentarlo. Ya estás cagada de miedo. Puedo leer tu temor y es un puto insulto. Tallien había olvidado ese aspecto de sus habilidades de cambiante. Había vivido entre humanos y cambiantes no depredadores durante más de 20 años. Poniendo más espacio de forma premeditada entre Clay y ella. Pero, ¿qué había conseguido con eso? Ahí estaba, justo donde había empezado, habiendo perdido todo cuanto en su vida había apreciado. Me dijiste eso mismo el día en que nos conocimos. Por aquel entonces Clay era un muchacho grande, alto y peligroso, y ella le tenía auténtico pavor. La gente le había hecho daño durante su corta vida, y él se ajustaba a ese perfil de persona, de modo que mantuvo las distancias con él, pero aquel día en que le vio caer al suelo y romperse la pierna en el patio trasero del complejo, un desguace, no un parque, no fue capaz de dejar que sufriera solo. Así pues, tan asustada que los dientes amenazaban con castañetearle, entró en la sala de estar para utilizar el teléfono. Orrin estaba inconsciente en el sillón. No sabía cómo, pero había logrado realizar una llamada, cosa que les estaba prohibido, a los paramédicos. Luego abrió la puerta y bajó corriendo para sentarse con Clay hasta que llegó la ayuda. A él no le había hecho demasiada gracia, pues a sus 9 años, Clay era una criatura que resumaba peligro en estado puro, en tanto que ella era una niñita precoz y locuaz de apenas 3 años. Me gruñiste que me perdiera, y me dijiste que te gustaba aplastar los huesos de las niñas pequeñas. Su memoria era una jugarreta. Podía recordarlo todo desde que nació, y a veces incluso desde antes. Fue así como aprendí a hablar antes que los demás, a leer antes de poder hablar. Me dijiste que olía a una presa blandita, jugosa y deliciosa. Sigues oliendo del mismo modo. El comentario hizo que Tallien se enojara a pesar de sus recelos. Clay, ya basta. Te estás comportando como un adolescente. También estaba logrando aumentar su miedo. ¿Acaso no se daba cuenta de lo intimidante que resultaba? Alto, con una fuerza increíble, y tan furioso que cada vez que volvía sus ojos hacia ella, tenía la impresión de que le estaban asestando un puñetazo. ¿Por qué? Bien puedo divertirme un poco con esta visita. Me bastará con atormentarte. Tallien se preguntó si no habría cometido un error. El Clay que había conocido era salvaje, pero siempre había sido bueno. No estaba tan segura sobre el hombre que tenía a su lado. Parecía un depredador, sin honor ni alma, pero su corazón, demasiado compasivo, le decía que continuara insistiendo, que Clay era mucho más que aquella cólera incandescente. ¿Perteneces al clan de los Dark River? No obtuvo respuesta. ¿Cuál era el clan de tu padre? Isla era humana. Había sacado sus habilidades de cambiante de su padre. Lo único que sé sobre mi padre es que era un felino. Isla nunca me contó más. Pensé que tal vez... ¿Qué? ¿Que había cambiado de parecer y había recuperado la cordura en su lecho de muerte? Rió con amargura. Seguramente se emparejó con un felino y él murió. Supongo que ella era frágil. Perder a su compañero la quebró por completo, pero creía que no sabía si se habían casado. Emparejado, no casado. Existe una gran diferencia. Tomó un sendero oscuro como boca de lobo. La tenue luz del anochecer quedaba bloqueada por las copas de los árboles. Por entonces no sabía una mierda acerca de mi propia raza, a menos que intervenga un médico,
y aún así es un riesgo. Los leopardos no son fértiles a no ser que estén emparejados o mantengan una relación estable. No existen embarazos accidentales, ni matrimonios rápidos. Talín se mordió el labio inferior. ¿Te han enseñado los Dark River a ser un leopardo? Clay la miró de reojo y no de forma amistosa. ¿A qué vienen estas preguntas repentinas? Escupe lo que quieres sin más. Cuanto antes lo hagas, antes puedes volverte al agujero en el que has vivido durante 20 putos años. ¿Sabes qué? Ya no estoy segura de haber acudido al hombre adecuado, espetó, mostrándose temeraria en vista de su agresividad. Una incipiente sensación de amenaza cargó la atmósfera dentro del coche. ¿Por qué? ¿Porque no soy tan fácil de manejar como recuerdas? Tu mascota leopardo. Talín rompió a reír con tal fuerza que le dolió el estómago. Clay, si alguien seguía a alguien, era yo a ti. No me atrevía a darte órdenes. Menuda sarta de gilipolleces. Farfulió, pero ella apreció que su tono se había ablandado un poco. Joder, me hiciste asistir a fiestas de té. Talín recordó la amenaza que él había proferido antes de la primera. Como se lo cuentes a alguien te comeré viva y utilizaré tus huesos como mondadientes. Tenía que haberse sentido aterrada, pero Clay no tenía ni pizca de maldad, y aun teniendo tan solo 3 años, ya sabía mucho sobre la maldad, y era capaz de distinguir si un adulto la albergaba en su interior. Clay no era uno de ellos, de modo que con los ojos como platos se sentó con él y celebraron su tarde de té. Entonces eras mi mejor amigo, dijo en una silenciosa súplica. ¿No puedes ser mi amigo ahora? No. La rotundidad de su respuesta le impactó. Ya hemos llegado. Ella miró a través del parabrisas y descubrió que se encontraban en un pequeño claro. ¿A dónde? ¿Querías privacidad? En este lugar la tendrás. Se apeó del vehículo, después de apagar las luces y el motor. Sin tener otra opción, Talín le siguió y se detuvo en mitad del claro, cuando él se apoyó contra el tronco de un árbol frente a ella. Sus ojos brillaban en la oscuridad, y eso hizo que contuviera el aliento. Clay era peligroso, no cabía la menor duda, pero también era hermoso, del mismo modo que lo eran sus salvajes congéneres. Letal, intocable. ¿Por qué me has traído aquí? Estamos en territorio de los Dark River. Es seguro. Talín se cruzó de brazos. Aunque el aire de principios de la primavera era frío, no fue eso lo que la llevó a buscar consuelo. Fue la fría distancia que Clay había puesto entre ellos, diciéndole de ese modo lo que pensaba de Elia sin necesidad de palabras. Aquello dolía. Y sabía que se lo había buscado ella solita, pero no podía fingir. Lo que había visto en Clay había traumatizado su mente de 8 años, sumiéndola en el silencio durante casi un año. Fuiste brutal. Se sorprendió diciendo eso en vez de pedirle lo que deseaba, de confesarle la razón por la que había luchado contra las crueles verdades del pasado y por la que le había localizado. Necesitaba que él comprendiera, que perdonara su traición. Eras mi único refugio, la única persona en la que confiaba que jamás se dejaría llevar por la cólera y me hiciera daño. Insistió ante su silencio. Pero acabaste siendo más violento que nadie. ¿Cómo iba a evitar preguntarme si esa violencia no estaría algún día dirigida contra mí, Clay? El rugido de Clay le puso todo el vello de punta.